Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la sesión número 3 de este club de lectura de su canal Jardín de Amor Propio. En las sesiones anteriores, en la 1 y en la 2, estuvimos reflexionando de nosotros no somos nuestra mente. Estuvimos reflexionando de cómo nuestros pensamientos crean en realidad esa cárcel mental en la que nos impide alcanzar este estado de paz o que muchos maestros llaman estado de iluminación. También hablamos de que eso no es imposible, no es solamente para aquellos elegidos, sino que es conectar con nuestro verdadero ser y soltar y dejar de identificarnos con esa mente. También hicimos un pequeño ejercicio de respiración en el que con él conectamos con nuestra respiración y empezamos a ser más presentes y conscientes de nuestros pensamientos, dándonos cuenta que hay un gran conflicto dentro de nosotros y de nuestra cabeza, pero que no somos esos pensamientos. Nosotros, nuestro verdadero ser, no es esos pensamientos. En realidad nos hemos vuelto y nos hemos creído que nos identificamos con ellos, pero eso no es verdad. Y eso es lo que estamos reflexionando en este primer capítulo. Usted no es su mente. En esta sesión vamos a hablar de volvernos más consciente del momento presente. ¿Y qué es volvernos más consciente del momento presente? Ok, ya vimos que tenemos un montón de pensamientos de los cuales no éramos tan conscientes, pero que estaban ahí bombardeándonos cada segundo, incluso cuando nos vamos a dormir, y es por eso que consumimos un montón de energía y andamos súper cansados durante el día sin darnos cuenta del por qué. Entonces ahora vamos a volver a conectar con ese momento presente. Aquí el autor nos dice que no se trata de un estado en trance, no es que vamos a cambiar de estado y de repente nos vamos a desconectar de todo y pum, va a ser así. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es totalmente lo contrario. Es volvernos más conscientes de nuestro aquí y ahora. Al hacer eso también aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Cuando nosotros estamos viviendo en el momento presente, estamos enfocando toda esa energía al aquí y a la ahora. Por el contrario, cuando nos encontramos en nuestra mente viviendo en el pasado o viviendo en el futuro, estamos malgastando nuestra energía porque estamos enfocándonos en una ilusión que puede ser el futuro, y también puede ser que estemos culpándonos, reprochándonos, viviéndonos en el pasado. Cuando entramos al estado de no mente, que es cuando nos volvemos conscientes que existen esos pensamientos, los observamos y solamente los dejamos pasar, conectamos con nuestra propia presencia. Entonces aquí nos dice el autor: usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que en algún momento ustedes sienten tremenda alegría o tremendo gozo, o por el contrario, pueden sentir un miedo que los paraliza, que al final nada de lo que está a su alrededor importa. Entonces es en esos microsegundos, en esos segundos en el que soltamos la mente, somos conscientes de que estamos vivos realmente y nos permitimos el sentir a nuestro verdadero ser. Apartar la conciencia de la actividad de nuestra mente y crear una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia, realidad de la meditación. Entonces ahí es a lo que le llaman meditación. Yo siento que la palabra meditación se ha vuelto un concepto un tanto inalcanzable o difícil, o que no cualquiera lo puede hacer. Pero es eso, es entrar a un estado donde no dejamos que nuestros pensamientos nos perturben. Y este ejercicio también lo podemos hacer en nuestras actividades diarias, rutinarias, como por ejemplo si estás lavando los platos, si estás cocinando, si te estás bañando, si te estás lavando los dientes. Esas son actividades en las que nosotros entramos en modo automático. Las hacemos todos los días, por lo tanto no necesitamos de estar ahí tan pendiente de ellas, al menos eso creemos.
Pero es en ese momento tan crucial, cuando entramos en modo automático, en el que aprovecha nuestra mente a apoderarse de nosotros. Entonces aquí les voy a poner una visualización. Imagínense a su mente y que están ahí con el mando, ¿no? Todo el sistema donde ustedes están en control. Y de repente entran a una actividad y ponen todo el sistema en modo automático. Ustedes se desconectan. Entonces, ¿quién está al mando en ese momento? Y es ahí cuando la mente empieza a bombardearnos. Y no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, a mí me ha pasado que, por ejemplo, estoy lavando los platos, entro en ese modo automático y de repente mi mente ataca y me recuerda de algo en el pasado, quizás algo que me desagradó. Y yo he sido consciente, bueno, en los primeros segundos no me doy cuenta, pero me empiezo como a sentir esa molestia, a recordar eso que me pasó, me empiezo a molestar, estoy lavando los platos y de repente estoy pensando un montón de cosas, ya estoy enojada y cuando reacciono, porque es momento de ser conscientes y reaccionar, digo, alto, estaba en modo automático, dejé que mi mente entrara, por lo tanto, entré en esa cárcel, en ese bucle y tengo que salir de ella. Entonces en ese momento vuelvo a mi respiración y pongo atención a la actividad que estoy realizando. En este caso era lavar los platos, algo tan sencillo, pero empiezo a ser más consciente de ello. Observo, siento los olores, los sonidos, el agua cayendo. Todo eso es estar totalmente presente, estar consciente de todo lo que vamos realizando, sin importar qué actividad sea. Con eso nosotros trasladamos nuestra conciencia al aquí y ahora y no permitimos que nuestra mente nos lleve al pasado o nos preocupe del futuro. Entonces aquí el ejercicio sería cómo comenzar a vivir en el presente, siendo consciente de todas las actividades que nosotros consideramos que no eran importantes de prestar atención, pues esas son las actividades que nos van a abrir la puerta a empezar a vivir en el presente. Con esas pequeñas cosas, con esos pequeños pasos, vamos a empezar a trasladarlo a nuestro día a día y a todo lo que envuelve nuestra vida. Y aquí pasamos a una pregunta que continuamos con estos diálogos que están aquí en el libro, ¿no? Y la pregunta que se hace es, ¿para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento? Y claro, es de lógico que venga esa pregunta porque estamos hablando de que la mente es una herramienta que la utilizamos para vivir aquí, pero que nuestra conciencia no necesita de nuestra mente. Nuestra mente sí, en cambio, necesita de esa conciencia. Entonces, al final lo que queremos es que sea la conciencia que tome el mando y no nuestra mente. Pero eso no significa que nuestra mente se vuelva irrelevante. Y aquí viene la respuesta. Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. ¿Cómo se usa ahora? Yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer que invariablemente se convierte en dolor. Cuando entramos en nuestra mente y entramos en ese bucle mental y son pensamientos desgastantes y negativos, empezaremos a darnos cuenta, si nos volvemos conscientes de ello, que también empezamos a cansarnos físicamente, porque esos pensamientos son energía también. Entonces le estamos alimentando y poniendo el foco solamente ahí. Entonces estamos desperdiciando energía vital que se traslada en un cansancio físico. Yo experimenté depresión desde mi adolescencia y la verdad que
por no informarme bien y culturalmente hablando, tampoco se tenía mucha información al respecto y nadie sabía mucho de eso. Entonces todos decían que eran por los cambios hormonales que una mujer tenía. Entonces yo me creí eso casi por 15 años, porque pasé desde mi adolescencia hasta casi mis 30 y hasta que me empecé a informar. ¿Qué es lo que pasaba? Que pasaba todo el tiempo súper cansada. Quería pasar durmiendo y mis pensamientos no me dejaban, me pasaban ahí bombardeando, criticando, diciéndome todo lo malo y hasta que decidí y puse el pie y dije no, ya no quiero esta vida. Pero es cuando volví a mí, me di cuenta de eso, porque aunque no lo crean, no nos damos cuenta. Estamos tan en modo automático en nuestro día a día que no nos damos cuenta de esos pensamientos que están consumiendo nuestra energía y que al final decimos, ¿por qué me siento tan cansado? Ay, me duele la cabeza. O de repente incluso salen enfermedades y eso más adelante lo vamos a comentar y reflexionar. Entonces, ¿por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Esa es la siguiente pregunta. Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejaría de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. El ego empieza a desarrollarse desde muy temprana edad y es esa imagen mental que nosotros vamos creando de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando estamos pequeños nos empiezan a etiquetar. Ay, eres que muy callado, o ¿por qué eres tan nervioso? O ¿por qué no eres tan social? Entonces al final quizás estamos en una etapa de descubrirnos, pero como no se nos da la oportunidad de experimentar, sino que ¡pum!, de una vez en esta sociedad nos ponen etiquetas, entonces nosotros vamos creando una imagen mental falsa de quienes nosotros somos. Vamos a la escuela, entonces creamos esa imagen mental que ya somos estudiantes, ¿no? La etiqueta es estudiantes. Vamos a la universidad, la etiqueta es universitario. Graduamos, la etiqueta es profesional. Vamos al trabajo, la etiqueta es empleado. Entonces al final cuando te preguntan quién eres, tú empiezas a decir todas las etiquetas que has venido acumulando a lo largo de tu vida. Y en esta sociedad eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque nos encontramos tan identificados con esas etiquetas que cuando queremos salir de esas etiquetas se crea un gran conflicto mental y también a nivel de nuestro entorno social. Y aquí les doy un ejemplo. Cuando yo empecé a ser más consciente de mi propia vida y decidí que no quería ser identificada por todas esas etiquetas y quería recorrer mi propio camino, primero comenzó un gran conflicto mental, porque no sabía en realidad quién era. Si no tenía esas etiquetas de ingeniera, de lo que sea que haya hecho, entonces me encontraba un poco perdida. Llegué a ese punto de decir, entonces, ¿qué es lo que realmente me gusta? No sabía lo que me gustaba, porque descubrí que lo que yo creía que me gustaba estaba relacionado a factores externos, a influencias externas. Pero cuando empecé a ser consciente de esos pensamientos, tuve que comenzar de cero a aprender. Pero esta vez ya no aprender ni matemáticas, ni ciencias, ni sociales, ni nada de eso, sino que autoconocimiento. Es algo que no te enseñan en la escuela. Es una decisión que tienes que tomar y es un camino muy personal e individual que cada uno elige. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación inconsciente con la mente. El autor identifica al ego como esa entidad falsa que creamos a medida vamos creciendo y que si no nos damos cuenta nos manipula toda nuestra vida. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro.
Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día, cuando esto, aquello o lo demás haya ocurrido u ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Entonces eso al final son trampas de esa entidad, son trampas de ese ego, el tenernos ahí expectantes. Cuando tenga mi título voy a ser feliz, cuando tenga un trabajo voy a ser feliz, cuando tenga el sueldo que quiero voy a ser feliz, cuando tenga la casa, la familia que quiero voy a ser feliz. Entonces vivimos en ese futuro, no disfrutamos el presente y cuando llegamos al futuro seguimos pensando en el futuro porque no hemos aprendido a vivir el aquí y el ahora, y esa es la trampa que nos lleva al sufrimiento. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie de animal. Esa puede ser la preocupación para muchos. Entonces, ¿qué hago? Si no tengo mi mente, ¿qué? ¿Voy a ser una planta? No. Entonces no se trata de eso. Se trata de no dejarnos manipular en realidad por la mente. Darnos cuenta que la mente está ahí como una herramienta, que como decíamos anteriormente, la utilizamos y la soltamos y volvemos a nuestro momento presente, pero está ahí para cuando nosotros la queramos, pero no para que nos controle a nosotros. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Todo en este proceso de evolución humana, si lo queremos ver así, va por etapas, ¿no? Entonces, descubrimos la mente. Descubrimos que podemos hacer cosas increíbles con ella, que podemos crear inventos, que podemos revolucionar. Y nos hemos quedado tan maravillados con el poder de la mente. Bueno, incluso no somos ni tan conscientes de cuán poderosa es, porque dejamos ahí volar todos esos pensamientos sin darnos cuenta que esos pensamientos influyen directamente en nuestra vida. Y eso también es parte del por qué es tan esencial volvernos conscientes de nuestros pensamientos y aprender a vivir en el aquí y en el ahora. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Entonces aquí es de hacer esa observación. Cuando utilizamos la mente para una actividad que queramos solucionar y cuando está un pensamiento bombardeándonos constantemente. Es algo totalmente diferente cuando lo utilizamos como una herramienta o cuando la herramienta nos utiliza a nosotros. Y aquí viene también algo muy importante que es de mencionar. Y las emociones. Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. A veces creemos que nos sentimos más atrapados en nuestras emociones y no le prestamos atención a la mente. Y aquí viene el pequeño gran error. La mente, en la forma que uso la palabra, no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir un reflejo
de su mente en el cuerpo. Es de ser conscientes de cómo es que se produce esa emoción. Primero nos identificamos con un pensamiento. Por ejemplo, es lo que le decía. Y vuelvo al ejemplo de cuando estaba lavando los platos. De que estaba lavando los platos, entré en modo automático y vino mi mente y se apoderó del mando de mi cabeza, ¿no? Entonces puso un pensamiento del pasado. ¿Qué es lo que pasa? Si no estoy consciente de ese pensamiento, me identifico involuntariamente con él. Entonces ahí aparece la emoción. Primero lo pensé, luego empecé a sentir la emoción de enojo, de frustración, y si le doy más cabida, se puede volver en ira y se puede descontrolar. Luego esto se manifiesta en mi cuerpo. Mi cuerpo empieza a transmitir esa información proveniente de la mente, se convierte en emoción y nuestro cuerpo lo expresa. Entonces, si no podemos controlar desde la raíz, que es la mente, esas emociones se pueden descontrolar y eso puede resultar, por ejemplo, en ataques. Hay personas que no pueden controlar su ira. Entonces, cuando algo los activa, los enciende, actúan de manera inconsciente porque no tienen esa conexión de ser consciente de lo que piensan, ser consciente de esa emoción proveniente de ese pensamiento y ser consciente de lo que manifiesta el cuerpo. Entonces, todo va paso a paso. Comenzamos siendo conscientes de nuestros pensamientos, luego pasamos al siguiente paso de ser consciente de las emociones que surgen de ese pensamiento y luego empezamos a sentir cómo esas emociones afectan a nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo siempre va a querer expresar esas emociones que vienen de nuestra mente. Y cuando nosotros no dejamos salir esas emociones porque, por ejemplo, estamos en un lugar y nos sentimos enojados y queremos gritar y queremos salir corriendo, pero no lo hacemos, entonces empezamos a cohibirnos, ¿no? Empezamos a guardar. Y la respuesta no es ve y golpea a todo el mundo, sino es aprender a manipular, aprender a controlar la raíz, que es el pensamiento, que como ya mencionábamos antes, pueden ser con ejercicios de respiración para calmar esas emociones y para que el cuerpo físico también entre en paz. ¿Y qué pasa cuando esas emociones no se manifiestan o no las dejamos salir? Pues el cuerpo seguirá buscando la manera de transmitir la información y es ahí cuando aparecen dolores, que es lo que mencionaba, enfermedades y que decimos no sé de dónde salió esto, o no sé por qué me duele la cabeza, o no sé por qué me duelen los hombros, o no sé por qué me duele el cuerpo, o lo que sea que tu cuerpo manifieste. A veces pueden venir de esas emociones reprimidas. No sé si han escuchado de la biotecnología. Me parece que eso es el nombre, si no ya se lo voy a buscar. Pueden encontrar, yo tengo un diccionario y lo voy a dejarle el link en la cajita de información de abajo, en donde ustedes pueden estudiar qué emociones están reprimidas dependiendo de los dolores que somatiza el cuerpo. Por ejemplo, si te duele el brazo, si te duele que tienes una enfermedad con el hígado o lo que sea, entonces puedes ir ahí e identificar qué posibles emociones tienes reprimidas. No siempre cuando las leas puedes decir no, eso es mentira, yo no tengo eso, pero sé consciente de que pueden no estar aquí en la superficie donde tú puedas observarla muy claramente, sino que pueden estar en ese subconsciente que tú ya no le prestas atención para nada, pero sin embargo tu cuerpo sigue queriendo expresar. Así que le voy a dejar ese diccionario que es de no biotecnología, perdón, es biodecodificación. Se lo voy a dejar en la cajita de información de abajo. Entonces aquí no es de dejar de sentir esas emociones, es al contrario, es aprender a identificarlas, a sentir esas emociones, pero liberarnos de ellas, porque no podemos simplemente decir no quiero sentir. El decir, si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico. Entonces la respuesta no es no sentir, que es lo que habitualmente hacemos. Nuestra mente crea como
tiene un kit de supervivencia, como una sección de supervivencia en lo que se activa cuando nosotros estamos experimentando algo que no queremos sentir. Entonces puede bloquearnos o apagarse, pero eso no significa que ha desaparecido, simplemente se ha trasladado a otra sección del cerebro a la cual nosotros no tenemos un acceso fácil, y eso es el subconsciente. Cuando la emoción pasa al subconsciente, por ejemplo, puede venir de trauma de cuando estábamos pequeños, que cuando nosotros estábamos pequeños podíamos pensar que podíamos agrandar un problema. Digamos, si alguien nos hizo un comentario, en ese momento lo hicimos tan grande que nuestra mente tradujo de que entramos en estado de supervivencia, activamos todas las alarmas, yo no quiero sentir este sentimiento, entonces bloqueemos este trauma, bloqueemos este sentimiento, trasladémonos al subconsciente, pero eso no significa que haya desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos creciendo, eso se va a trasladar a nuestra vida. Puede ser que nos paralicemos, puede ser que sea un miedo, puede ser que sean paranoias. Y decimos, ¿por qué tengo tanto miedo a eso? ¿Por qué me paralizo ante esto? Entonces es de volver atrás, analizar la raíz, pero para eso es un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de mucha paciencia, de mucho amor propio, y es por eso que este canal lo he llamado Jardín de Amor Propio, porque es de aprender a aceptarnos tal cual somos, y aunque sea algo tan pequeño, ponerle la atención que se merece, sentir esa emoción y liberarnos totalmente de ella para poder también vivir libremente el aquí y ahora. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Siente el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Entonces, esto, cuando no sabemos qué es lo que está pasando, uno de los ejercicios es escuchar nuestro cuerpo. Pero esto también requiere de práctica. Cuando no estamos conectados a lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, cuando no estamos realmente conscientes y conectados con nuestro cuerpo, no sabemos interpretar los mensajes que nos quiere mandar. Entonces, por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, no sabemos por qué viene, pero en realidad es nuestro cuerpo queriendo comunicarse con nosotros de que algo en nuestras emociones pues no anda tan bien y hay que prestar atención. Entonces es ir hacia adentro nuevamente y hacer el ejercicio de aprender a escuchar nuestro cuerpo. Yo lo que hice para empezar como a practicar, a entender mi cuerpo, es cuando ponía atención de que algo me molestaba, no daba rienda suelta a mi mente, sino que me paraba y empezaba a sentir mi cuerpo. Y empecé a darme cuenta que me sentía muy incómoda. Ciertas partes de mi cuerpo empezaban a sentirse como presionadas. Más que todo, el área del pecho es la que más vamos a sentir en las emociones, pero también vamos a sentirla en todo el cuerpo, solo que la mayor presión puede ser que se sienta en esta área. Entonces yo empecé a darme cuenta que cuando me sentía incómoda o cuando me empezaba a molestar algo, toda la emoción empezaba aquí. Y es como empiezas a darte cuenta que es una energía que se va moviendo y se va trasladando a todo el cuerpo y te empiezas a sentir incómodo de todos lados. Ahí fue que empecé a ser consciente de que cuando mi cuerpo empezaba a reaccionar así, es porque algo me estaba causando molestia. A veces no me daba cuenta qué era lo que me estaba causando molestia. Pero cuando empecé a escuchar mi cuerpo, pues me tomo el momento de parar un rato y observar qué es la molestia o de dónde proviene eso. Si viene de la mente o si está ahí un pensamiento que yo no he sido consciente, pues ser consciente de él, hacer las respiraciones y soltarlo. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras que la emoción dice sí. O lo contrario. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamiento su actividad mental inconsciente, pero esta siempre reflejará en el cuerpo como una emoción y de esto sí puede ser consciente. Entonces aquí viene todo eso que estábamos hablando. Puede ser que venga de algo que nos pasó cuando estábamos pequeños, se trasladó a nuestro subconsciente y quedó ahí. Algo que me pasó hace poco,
fue que se me había presentado la oportunidad de ir a realizar un viaje, pero iba a hacerlo yo sola y no estaba acostumbrada a hacerlo yo sola. Entonces me entró mucho miedo, mucho miedo. Y mi mente empezó a ponerme todos los peros, todos los peligros que pueden existir en el mundo y todas las posibilidades y bueno, en fin, un caos. Pero mi cuerpo estaba como, este es el momento, o sea, esto es lo que estaba esperando, dale. Entonces como que había un choque entre mente y cuerpo, porque claro, habían miedos inconscientes y aún estoy trabajando en ellos, sanando en esos miedos inconscientes que tengo, porque todos los tenemos y aparecen y nos paralizan. Entonces no dejar que esa mente entre, sino que darle la oportunidad a que nuestro cuerpo sienta y escuchar el cuerpo, porque la verdad está en el cuerpo. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestro pensamiento. Sí, convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Y esto requiere de mucha práctica, voluntad y disciplina. Así que bienvenidos a este camino de autoconocimiento, que es un gran viaje, de verdad.